Bienvenidos a mi canal de variedades, te traigo una historia de terror, que da escalofríos. La maldición de la cabaña abandonada en el bosque. Muchas personas estaban desapareciendo en el bosque, por eso el guardabosques estaba muy preocupado, sentía que debía desenmarañar este problema y averiguar quién o qué estaba detrás de todo esto. El guardabosques, con un nudo en el estómago, se adentró en el bosque en busca de respuestas. La primera pista la encontró en los registros antiguos del área, donde descubrió que había una cabaña abandonada que había sido construida hace más de un siglo por un ermitaño llamado Elías, quien se decía practicaba oscuros rituales en su interior. Después de mucho investigar y recorrer el bosque, el guardabosque Alfredo encontró la cabaña abandonada en lo profundo del bosque y decide investigar su historia. Pronto se da cuenta de que la cabaña está maldita y que cualquier persona que pase la noche allí o deambule cerca de ella, desaparece misteriosamente. Debe desentrañar el origen de la maldición antes que desaparezcan más personas y aún no sea demasiado tarde. Decidido a desentrañar el misterio, el guardabosques se dirigió hacia la cabaña. Al llegar, sintió un escalofrío recorrer su espalda al contemplar el deterioro y la oscuridad que envolvía el lugar. Con valentía, entró en la cabaña y comenzó a examinar cada rincón en busca de pistas. Entre los restos de muebles rotos y telarañas, encontró un diario antiguo que pertenecía a Elías. En él, el ermitaño relataba sus experimentos con magia negra y su desesperación por encontrar una forma de alcanzar la inmortalidad. Pero lo más inquietante fue el último registro, donde Elías mencionaba un pacto oscuro que había sellado con una entidad demoníaca a cambio de dinero y poder. Convencido de que la maldición estaba relacionada con este pacto, el guardabosques decidió buscar más pistas en el bosque. Después de días de investigación, encontró un antiguo altar oculto entre los árboles, donde creía que Elías había realizado sus rituales. Con la información recopilada, el guardabosques regresó a la cabaña decidido a romper la maldición de una vez por todas. Con la ayuda de un chamán local, realizó un ritual de purificación que desató una poderosa energía. Sin darse cuenta, el chamán y el guardabosque habían desatado una fuerza oscura y poderosa. Los árboles alrededor de la cabaña empezaron a gemir como si los estuvieran torturando. La brisa en el entorno de la cabaña era tan fuerte que las ramas de los árboles casi topaban al suelo y se desflecaban unas a otras. En este momento el guardabosque casi tira la toalla y el chamán, ambos a punto de salir huyendo de aquel macabro lugar. El guardabosques y el chamán observaban con horror cómo la energía oscura que habían desatado cobraba vida ante sus ojos. Los árboles gemían y retorcían sus ramas como si estuvieran siendo sometidos a una tortura implacable. La brisa se transformó en un vendaval furioso que hacía que las ramas casi tocaran el suelo, chocando unas contra otras en un baile macabro. El guardabosques, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, luchaba contra la tentación de huir de aquel lugar maldito. El chamán, con su rostro impasible pero los ojos llenos de preocupación, comenzó a recitar antiguos conjuros en un intento desesperado por controlar la energía desbocada. De repente, el suelo empezó a temblar bajo sus pies y un rugido profundo resonó en el bosque. El guardabosque se aferró a un árbol cercano para mantenerse en pie, mientras que el chamán levantaba los brazos en un gesto de súplica hacia el cielo. En medio del caos, una figura oscura comenzó a emerger lentamente de las sombras de la cabaña. Era una presencia siniestra y malévola, alimentada por siglos de oscuridad y resentimiento. Sus ojos brillaban con una luz perversa mientras escrutaban a los intrusos que habían perturbado su morada. El guardabosques y el chamán intercambiaron una mirada llena de determinación. Sabían que debían enfrentarse a esta entidad maligna si querían salvar el bosque y a ellos mismos. Con un grito de valentía, se lanzaron hacia adelante, dispuestos a luchar contra las fuerzas del mal que amenazaban con consumirlos. La batalla fue feroz y despiadada. El guardabosques y el chamán luchaban con todas sus fuerzas, invocando todo su coraje y sabiduría ancestral. Cada hechizo lanzado, cada golpe recibido, era una prueba de su determinación y su voluntad de no rendirse ante la oscuridad. El guardabosques y el chamán se levantaron con determinación, sintiendo el dolor de los golpes recibidos pero también la urgencia de descubrir cómo enfrentar al ser oscuro que habían despertado.
Observaron la cabaña desde una distancia prudente, estudiando cada detalle en busca de alguna pista sobre su debilidad. Fue entonces cuando el guardabosques recordó algo que había leído en los registros antiguos del área. Había una leyenda que hablaba de un símbolo ancestral tallado en la madera de la cabaña, un símbolo que tenía el poder de contener a las fuerzas malignas. Con esa idea en mente, se acercaron lentamente a la cabaña, buscando el símbolo que podría ser su única esperanza. Después de una exhaustiva búsqueda, encontraron el símbolo tallado en una de las paredes de la cabaña. Era un antiguo glifo con inscripciones rúnicas que emanaba una débil luz dorada. El chamán reconoció el símbolo como una antigua protección utilizada por sus ancestros para mantener a raya a los seres oscuros. Con renovada esperanza, el guardabosques y el chamán se pusieron manos a la obra. Utilizando sus conocimientos en magia natural y tradiciones ancestrales, trazaron nuevos símbolos alrededor de la cabaña, reforzando la protección del antiguo glifo. Con cada inscripción, la luz dorada se intensificaba, creando una barrera impenetrable contra el ser oscuro que los acechaba. Una vez completada la protección, los dos hombres se mantuvieron en guardia, esperando el próximo ataque del ser maligno. Pero esta vez, cuando la entidad oscura intentó acercarse a la cabaña, fue repelida por la poderosa barrera que habían creado. Con un rugido de frustración, se vio obligada a retroceder, incapaz de romper la protección que habían erigido. El guardabosques y el chamán observaron con satisfacción cómo el ser oscuro se alejaba lentamente, derrotado por primera vez en siglos. Habían encontrado su punto débil y habían utilizado su conocimiento y determinación para proteger el bosque y a su comunidad de su malévola influencia. Desde ese día, la cabaña abandonada se convirtió en un santuario protegido por el antiguo glifo y los símbolos que habían trazado a su alrededor. El guardabosques y el chamán fueron honrados como héroes que salvaron al bosque de una amenaza oscura y antigua. Finalmente, después de una lucha titánica, la entidad oscura fue derrotada. Con un grito agonizante, se desvaneció en la nada, dejando tras de sí un silencio ominoso en el bosque. El vendaval cesó, los árboles dejaron de gemir y la paz retornó al lugar. Exhaustos pero victoriosos, el guardabosques y el chamán se miraron el uno al otro con gratitud y alivio. Habían enfrentado el mal en su forma más pura y habían salido triunfantes. A partir de ese día, el bosque quedó libre de la oscuridad que lo había acechado durante tanto tiempo. El guardabosques y el chamán fueron recordados como héroes que salvaron a su comunidad de un destino terrible. Tras el triunfo del guardabosques y el chamán sobre la entidad oscura que habitaba la cabaña abandonada, las desapariciones de personas en el bosque cesaron por completo. La energía maligna que había atormentado el área durante tanto tiempo fue disipada, y la paz y la tranquilidad regresaron al bosque. Los lugareños, al enterarse de la valiente hazaña de estos dos titanes, los recibieron como héroes con gratitud y admiración. Ahora podían adentrarse en el bosque sin temor a desaparecer misteriosamente, sabiendo que la amenaza había sido neutralizada. La cabaña abandonada se convirtió en un recordatorio de los peligros que acechaban en lo profundo del bosque, y se mantuvo vigilada por el guardabosques y el chamán para evitar que cualquier otra entidad oscura intentara reclamarla como su morada. Con el tiempo, el bosque recuperó su reputación como un lugar de belleza natural y serenidad, atrayendo a visitantes y turistas que deseaban explorar sus senderos y disfrutar de su esplendor. Y el guardabosques y el chamán siguieron protegiendo el bosque con dedicación y determinación, asegurándose de que nunca más se repitieran los terrores del pasado. Al amanecer, el guardabosques contempló aliviado cómo los primeros rayos de sol penetraban a través de las ventanas de la cabaña, disipando las sombras que la habían envuelto. La maldición había sido finalmente rota, y el bosque recuperó su tranquilidad. Desde ese día, la cabaña abandonada dejó de ser un lugar de terror y se convirtió en una advertencia para aquellos que se aventuraban demasiado lejos en el bosque. Y el guardabosques, con su valentía y determinación, se ganó el respeto de todos los que habitaban en los alrededores. Si te ha gustado el video, dale like, compártelo y te agradecería te suscribas al canal, para seguir haciendo videos como este. Gracias.